Una entrevista en vivo. Damos la bienvenida al profesor investigador de la Universidad de Cuenca, arquitecto Pedro Jiménez. Arquitecto Jiménez, muy buenos días. Quisiéramos conocer qué estudios le han llevado a las conclusiones de que este fenómeno de la gentrificación se estaría evidenciando en el área urbana de la ciudad de Cuenca. Bienvenido. Buenos días, estimado Gustavo. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Adelante. Gracias, un saludo con usted, con su audiencia, con la audiencia de Antena 1, por supuesto, esta mañana tan abrigada en la ciudad de Cuenca. Atendiendo a su preocupación, a su consulta, evidentemente la ciudad lleva, desde mi perspectiva, desde mi análisis, al día de hoy, un proceso de gentrificación acelerada, que está tomando una velocidad inusitada, y es un proceso que no viene de hace poco, no es un proceso reciente, es un fenómeno urbano, es un proceso que viene desde años atrás, y fíjese, en el año 2020, estimado Gustavo, tuve la oportunidad de realizar un estudio profundo acerca de las condiciones del costo del suelo en la ciudad además de las condiciones de las actividades y del uso del suelo que se estaba transformando en las áreas históricas y patrimoniales. Efectivamente, ya al año 2020 se pudo identificar que existen unas áreas en la ciudad que habían perdido una cantidad importante de residentes habituales, y por supuesto que el costo del suelo se había incrementado fuertemente en los últimos 15 años, más o menos a partir del año 2006 hasta el año 2016, en el que se revisó la data, pues se pudo observar un alza de los costos del suelo en la ciudad sumamente fuertes, y evidentemente el estudio permitió correlacionar esta información con algunos otros factores que se estaban produciendo o que se habían producido en la ciudad. Evidentemente... Es decir, arquitecto Jiménez, lo que ha habido en el centro urbano de Cuenca es un desplazamiento de masas de seres humanos, y han sido reemplazados por otros. ¿Quiénes serían los nuevos habitantes en el centro histórico? Y en función de quiénes, quizás, si los puede usted definir con atributos descriptivos. Básicamente, Gustavo, fíjese, la gentrificación, que parece un concepto muy, diríamos, muy sencillito, ha tomado muchas formas, diríamos. La gentrificación es un proceso que se puede dar de manera directa, pero también indirecta en nuestras áreas históricas. La ciudad, al tener los atributos que tiene, al tener, digamos, al ser una ciudad que se ha puesto, diríamos, en el mercado de ciudades globales, pues ha estado enlistada en los rankings más importantes de ciudades del mundo para visita de extranjeros jubilados. Esto es muy interesante porque la población de jubilados extranjeros crece enormemente también en el periodo de estudio. Pasa de 2 o 3 mil habitantes a casi 15 mil habitantes en el 2016. Sin duda, este fenómeno, para el cual no está preparada una ciudad, tiene unas repercusiones. Los nuevos vecinos, que no solamente, evidentemente, son los jubilados extranjeros, también tenemos turistas locales, en fin, pero los nuevos vecinos tienen o encuentran en la ciudad, por supuesto, unas delicias desde el punto de vista culturales, de la naturaleza, evidentemente, que son atractivas para venir a vivir. Este factor también, Gustavo, es importante correlacionar con algo que sucedió a nivel planetario con la crisis económica del año 2008. Muchos de los países en Estados Unidos, pero también en el sur de Europa o centro de Europa, sufrieron una crisis financiera producto de los créditos subprime, de las hipotecas y la burbuja inmobiliaria, evidentemente que debilitó las economías familiares en esos países e implicó que estas
que estas familias tengan que tomar otras alternativas porque tenían que cuidar a sus familias, a sus hijos que estaban con hipotecas, con problemas en sus países de origen. También estos factores obligaron a que jubilados extranjeros visiten o busquen, diríamos, nuevas alternativas o más baratas, más económicas y más tranquilas para vivir. Ahora mismo, en la ciudad de Cuenca, pues los censos, de los que no se puede confiar mucho, pero sabemos ya, quienes vivimos aquí, diríamos, de manera habitual, en qué zonas especialmente están ubicados esta población específica. Sabemos que están, por supuesto, en todo lo largo de la parroquia de San Sebastián, hasta llegar a los límites en la zona de Puertas de Sol, que es muy, muy atractiva. Fíjese, Gustavo, en el estudio del año 2020, nosotros también identificamos que las franjas de los ríos son muy importantes, digamos, o son muy apetecidas para visitantes extranjeros con mayor poder adquisitivo. Porque evidentemente es la joya de la corona. Vivir cerca de la orilla del río, tanto del barranco como del río Yanuncay, es muy importante para las personas que vienen que quieren vivir en esa ciudad y que tienen más recursos, por supuesto. Y evidentemente son esas zonas, casi toda la franja del río, desde en el barranco hasta llegar a Balsay, pues son muy atractivas para el asentamiento de esas personas. Lo mismo pasa ya con las orillas del río Yanuncay. Y nosotros ya en el año 2020, pues pudimos establecer estas áreas como unas áreas de vulnerabilidad residencial. No solamente el hipercentro de la ciudad, sino también, evidentemente, las franjas del río, en donde se identificó, sobre todo ya en el área del barranco, ¿no es cierto?, del barranco de la ciudad, que el fraccionamiento de las viviendas había sido muy fuerte y los usos del suelo se habían transformado fuertemente, ¿no es cierto? No solamente la calle larga, sino hacia el río Tomebamba. ¿Obedece esto a políticas de la ciudad, a la aplicación de las mismas, o es más bien un hecho que, como usted ha señalado, algunos factores exógenos que se dieron desde el año 2008 son estos los que más han incidido? Y quizás, Pedro, muy buenos días. Yo quisiera añadir a lo que dice Gustavo, ¿cuál es la incidencia de los nuevos planes que se han aprobado por parte del Consejo Cantonal, el plan de ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión del suelo, que de una u otra manera son las herramientas para la planificación de la ciudad y que debería tener, como digo, alguna incidencia en estos procesos que tienen quizás en algún momento efectos positivos, pero a largo plazo efectos negativos para la ciudad? Rosana, un gusto saludarle. Sí, a ver, son unas preguntas un poco amplias, pero voy a tratar de sintetizarlas lo mejor posible. Fíjense, el tema del tranvía es muy importante como un factor interno a tomar en cuenta en este proceso que estoy describiendo, porque el tranvía, su largo periodo, diríamos, de implementación, por factores evidentemente en su momento técnicos, pero también políticos, implicó un vaciamiento progresivo de zonas de vecinos, de comercios habituales en todo el eje del tranvía. Este vaciamiento progresivo, gracias digamos, a la falta de planificación con el tema del tranvía, implicó que luego, por supuesto, ya cuando el tranvía se ha terminado y empezado a funcionar, tengamos o se haya preparado el espacio ideal para inversionistas, ¿no es cierto? Para que el sistema inmobiliario, por supuesto, empiece a hacer inversiones de todo tipo en ese espacio vaciado, ¿no es cierto? Es un proceso, efectivamente, también que toma revuelo, diríamos, en este proceso de gentrificación, porque efectivamente el sistema inmobiliario estimula, ¿no es cierto? Estimula un proceso de gentrificación en marcha porque aprovecha, evidentemente, estas circunstancias para poner el mercado del suelo sobre las bandas más altas a nivel de precios. Evidentemente, los precios no suben solos, ¿no es cierto? Aquí estamos, al menos en esta ciudad y en este país, vamos con el mercado del suelo
que no tienen ningún tipo de regulación, y que evidentemente nos imponen los precios más altos en función de quién pueda invertir en esos lugares y cuánto se puede suelo invertir. en Cuenca es muy caro, dicho sea de paso. Sí, evidentemente la ciudad también, fíjese, Gustavo y Rosana, coincide, por supuesto, que llevamos los 15 años como las ciudades más caras del país, dentro de los datos del INEC y la canasta básica. Dentro de la canasta básica tenemos el rubro. Lo que nos hace los más caros, sobre todo, es el rubro de arriendo. Alguien me va a decir que en Quito hay arriendos más altos, o que en Guayaquil o en San Borondón hay arriendos más altos que en Cuenca, efectivamente, pero en promedio, el valor promedio de nuestros arriendos en el cantón es el más alto del país en los últimos 15 años. También es coincidente con esta situación. Entonces aquí, fíjense, y vamos a lo que nos plantea la Rosanita, fíjense, tenemos el Plan de Uso y Gestión del Suelo, el PDOT y el PUCS, que establecen en una de sus tantas disposiciones transitorias, ya sabemos ese proceso que siguió el plan en su momento, regular el mercado del suelo. Además, está planteado eso, crear instrumentos para regular el mercado del suelo. Pero eso no está pasando. Lo que se pide, lo que se añora es que las autoridades, el GAD municipal, efectivamente planifiquen. Pero planifiquen, asuman, que recuperen el rol del municipio para planificar esta ciudad. Sentimos, yo y algunos profesionales, en su momento, que ese rol de planificación pública se había perdido en la anterior administración. Anhelamos que esto pase hoy, que se recupere ese rol de la planificación pública para poder tomar las riendas nuevamente del futuro de la ciudad, que sabemos que puede ser muy problemático. Arquitecto Jiménez, es un tema realmente amplísimo el que usted está planteando y que va a merecer sin duda un espacio bastante mayor en esta radio, que lamentablemente el día de hoy no lo tenemos. Pero quisiera preguntarle adicionalmente, usted señala que PUCS y PDOT pretenden regular este tema de costo de suelo, pero ¿se ha aclarado en qué sentido se ha debatido adecuadamente en la ciudad este tema? ¿Existe una política pública, en definitiva, un objetivo para esto? Sabemos que Cuenca está flaqueando por una planificación estratégica de la ciudad, más allá del gobierno a gobierno municipal, que vienen con sus ideas y sus proyectos. La pregunta sería, ¿debe el gobierno local primero trabajar en una planificación estratégica de Cuenca, definir objetivos con respecto a este y a otros temas, generar políticas que puedan incidir en este y en otros fenómenos relevantes para la ciudad? Así es, Gustavo. Fíjese, estamos revisando ya el borrador del Plan Especial de Áreas Históricas y Patrimoniales, ¿vale? El municipio ha trabajado ya algunos meses en este plan, que también es mandatorio a partir del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y PUCS, de los planes aprobados en diciembre de 2022. Están trabajando en esto, están intentando conversar con las universidades, con la academia. Yo ahí tengo varias preocupaciones, no solamente con respecto al plan especial, también está en marcha un proyecto de ordenanza para regular justamente el uso, ampliar, fíjense, regular, pero también ampliar el uso de la vía pública y de plazas para los servicios. Entonces, cuando uno se pregunta qué estamos haciendo efectivamente para retornar al centro, para devolver la vida urbana, la vida residencial al centro, pues yo me temo que no estamos haciendo mucho, y evidentemente allí nosotros ya hemos planteado que efectivamente no cometamos los mismos errores del pasado, que no saquemos ordenanzas, parches anticipadas previo a la planificación que se requiere, en este caso el plan especial. Yo he conversado ya con algunas autoridades, hemos pensado y hemos dicho que este plan o este proyecto para otra vez privatizar la vía pública, está haciendo o va a causar el efecto completamente contrario al que se desea con respecto a vivir en el centro. ¿Quién quiere vivir en calles largas? Esa es una postura que hay que asumirla claramente, y a partir de allí discutir con mucha más profundidad
este tema dentro del plan especial del Centro Histórico, de áreas históricas y patrimoniales. Allí la participación ciudadana es algo que se tiene que fortalecer. Nosotros pensamos, al menos yo, desde mi perspectiva, que la planificación, el plan, tiene que ser un instrumento de movilización social. Tiene que funcionar como un gran movilizador social. Y para eso, pues hay metodologías, hay tecnología, hay todas las formas hoy, al día de hoy. El tiempo lamentablemente no nos da para más, arquitecto Jiménez, pero queremos comprometerle para un nuevo diálogo en el cual esperamos profundizar y tener mejores opciones para que el público sobre todo conozca estas preocupaciones muy bien justificadas sobre el futuro de la ciudad. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Un saludo, Gustavo y Rosana, pues encantado de acompañarles y poder ser muy pedagógico y explicar esta situación para todas las cuencanas y cuencanos, quienes visitan, quienes viven en este país, quien quiere invertir en esta ciudad, pero bajo unas reglas claras de convivencia y, por supuesto, de pensar en el futuro de Cuenca. Gracias nuevamente al arquitecto Pedro Jiménez. Él es docente investigador de la Universidad de Cuenca.